Un saludo para todos. Nuevamente con la continuación de esta serie tan importante, tan necesaria sobre el llamado que nos presenta el doctor Reino de la Ferrier al inicio de su quinto mensaje. Ta, case, ven y ve, ven y mira. Ven y constata, confirma, ven y date cuenta, puesto que estamos pasando un periodo bastante difícil para la humanidad por la herencia que traemos de siglos anteriores. Sin embargo, hay una esperanza con la llegada de la era del Aquarius y con sus características sobre todo. Naturalmente entendemos que por el solo hecho de entrar una nueva era, ya las cosas no es que estén dadas. Hay una tendencia, hay una inclinación, hay un tipo de frecuencia vibratorio. Sin embargo, somos los seres humanos quienes tenemos la responsabilidad de irnos poco a poco sintonizándonos con estas frecuencias, con esta gama de vibración, ojalá en lo más elaborado, en la parte más sutil, que son frecuencias que sabemos por los estudios de la física, vibran en un nivel mucho más intenso, mucho más rápido. Y decíamos en el programa anterior que esa sintonía se favorece en la medida en que nuestras glándulas endocrinas, nuestros plexos nerviosos, están purificados, como nos enseña la yoga, para que entonces estos receptores que somos, que tenemos en nuestro organismo, puedan realmente ubicarse en ese correspondiente nivel. Cada uno vivimos en el nivel que nos corresponde. Cada uno vivimos en el nivel que hemos ido alcanzando. Hoy tenemos uno de los temas que responde a este llamado, ya que en la serie de charlas, de conferencias, de presentaciones que hacía el maestre doctor Reno de la Ferrier, a partir de su misión pública en 1948, 1949, cuando se establece en Caracas, Venezuela, y de ahí en adelante hasta su etapa previa al retiro en Australia, él dice que la mayoría de las personas le hacían preguntas sobre determinados temas. Y este es uno de ellos. El tema que corresponde a la Biblia, a los libros que conocemos como sagrados. En realidad, hoy los entendemos mejor como libros de sabiduría. Entonces vamos a abordar el tema acerca de lo que representan, significan estos libros de sabiduría, en especial los que más conocemos por nuestra cultura. En primer lugar, la Biblia. Sin embargo, pues tenemos también libros de sabiduría como el Corán, como el Popol Vuh, como
el Talmud y así sucesivamente. Entonces, el abordar este tema, el colocarnos frente a un libro de sabiduría, implica una cultura, es decir, implica que nos culturicemos para poder abordar los temas, abordar el lenguaje en el cual estos libros de sabiduría están escritos. Entonces necesitamos cultivar nuestro espíritu, cultivar nuestro intelecto, cultivar en cuanto a los métodos que nos van a permitir realmente penetrar en toda serie de enseñanzas que trae. Incluso hay cuentos que que se acostumbra decir que son cuentos infantiles, cuentos para niños como Las Mil y Una Noches, que en realidad contienen tesoros, verdaderos tesoros de sabiduría. Hoy nos vamos a enfocar especialmente en la Biblia. Bueno, tenemos toda la historia de la Biblia, es muy interesante. La Biblia surge primero que todo desde las narraciones, los escritos que empiezan a realizar las misiones mosaicas unos 1500 años antes de Cristo. Estas misiones mosaicas se organizan a través de toda la era del carnero, la era de Aries, hasta la llegada de Jesús el Cristo, en que se vincula todas estas referencias, todas estas enseñanzas del Antiguo Testamento con lo que va a indicar el Maestre Jesús en su primera venida, la era del Hijo de Dios, junto con sus discípulos, con los evangelistas, y de ahí en adelante también se va a organizar la manera de transmitir esta enseñanza. Hay religiones que se refieren particularmente a la parte literal, exotérica de la enseñanza, y otras que se refieren a la parte simbólica, esotérica, más profunda de la misma enseñanza. Para ello se requiere de una disciplina muy particular, muy especial, que viene de una tradición muy antigua, la hermenéutica, como si hubiese sido seguramente gestada, si hubiese tenido una génesis en la era de Géminis, que corresponde al avatar Hermes, al Hermes Trismegisto, por eso hermenéutica de hermético, de todo lo que tiene que ver con lo hierático, con lo secreto, con lo oculto, con lo que hay necesidad de velar. Entonces vamos a ver estos temas que nos van a introducir en algo tan importante como es hoy en día la cultura para estudiar los libros sagrados. Generalmente los libros sagrados han estado acompañados por la exégesis, es decir, por autores especializados en conocer el pensamiento original del autor, y entonces trabajan en presentar aspectos relevantes
aspectos más especiales de ese pensamiento hacen referencia también a ciertos aspectos que de lo contrario podrían olvidarse, podrían correr el riesgo de no tenerse en cuenta, porque a veces por su profundidad no llaman mucho la atención, digamos, o por su profundidad, pues requieren más estudio, más dedicación, y entonces también para ello, a través de las edades, la sagrada tradición iniciática organiza la manera de conservar y la manera de transmitir y de enseñar esta enseñanza. Entonces, aquí tienen ustedes los puntos que vamos a desarrollar. El maestre de la Ferrier, junto con su exégeta, su primer exégeta, su discípulo predilecto, el maestre doctor David Juan Ferriz Olivares, mm, hacen una especial puntuación, le dan una especial atención a la disciplina de la hermenéutica. La hermenéutica sagrada para una era de paz. Es decir, la hermenéutica sagrada no es exactamente la misma que hoy en día se cultiva en las academias, en las universidades, pues requiere de una preparación especial. Contiene una serie de métodos que permiten su profundización, ya que la hermenéutica como disciplina se enfoca en interpretar lo que está expresado en símbolos por medio del exégesis. Ya en un programa anterior hicimos alusión a ello. Aquí a la izquierda tenemos la fotografía de un juego de ajedrez que, como muchos otros juegos, son también juegos de sabiduría, que si bien es cierto han pasado a- al vulgo. Hoy en día muchísima gente se dedica al ajedrez, hay campeonatos en los parques, en las plazas encontramos mesas donde las personas se encuentran para jugar el ajedrez, y no siempre se conoce su simbolismo. Cada una de las figuras, además de la geometría del tablero, las 64 casillas, ya tienen todo un sentido profundo, un significado dentro de las matemáticas simbólicas, dentro de la matemática genética, y cada una de las figuras, la torre, el alfil, el rey, la reina, los peones, el caballo, pues tienen también un significado muy interesante que tiene muchas veces que ver con nuestras acciones, con la manera como operamos sobre el mundo, sobre nosotros mismos, sobre los demás. Llama la atención en este campo algo que sí quiero recalcar de comienzos, y es que el maestre de la Ferrier, junto con su discípulo, le ponen bastante cuidado, ya que el doctor de la Ferrier se dedicó mucho al estudio. Desde niño tuvo la oportunidad, se dice, que cuando fue a vivir a Bruselas con unas tías, se encontró que en la casa de estas tías había una gran biblioteca, y seguramente es muy probable que él frecuentara permanentemente las bibliotecas de la ciudad. Y no solamente de la ciudad de Bruselas, sino después cuando estuvo en París, en otras ciudades, él tenía la costumbre
de estudiar varios libros. Entonces su bagaje intelectual fue algo muy especial. También abordó libros de sabiduría de las diferentes tradiciones de Oriente, de Occidente, antiguas, contemporáneas, y eso le permitió observar algo supremamente interesante, que es uno de los variados aspectos que el estudio de los libros sagrados nos permite hoy en día, y es las similitudes y comparatividades entre las creencias. No basta entonces la cultura intelectual, no basta la cultura académica. Nosotros apoyamos, fomentamos, proponemos que cada vez estudiemos más, mejor, incluso con profundidad, con observación y reflexión, con investigación. Y a la vez necesitamos hoy, para abordar apropiadamente esta era del Aquarius, completar con la cultura del espíritu, es decir, aprender a estudiar y aprender a reconocer, aprender a extraer la riqueza de significados que traen los libros sagrados, puesto que estos están escritos precisamente para ayudarnos a evolucionar. Y como lo dijimos en un programa anterior y les invitamos a recordarlo, si ya lo vieron, repasarlo, tomar notas, y si no, pues verlo, está aquí en el canal de Facebook, en el canal de YouTube. Se transmitió el 20 de noviembre. Necesitamos ir cultivando nuestro espíritu en el sentido de aprender a vivenciar el conocimiento que nos transmite esta sabiduría. Esta sabiduría que para bien de la humanidad queda registrada en los libros. Naturalmente hay otra sabiduría, otro nivel de sabiduría, que solamente es transmitida de labio a oído, de maestro a discípulo. Y entonces, al cultivar esta dimensión espiritual, pues vamos a adquirir un nuevo lenguaje, puesto que el lenguaje es reflejo de nuestro pensamiento, y a su vez eso nos va a dar una riqueza para poder aportar constructivamente y con responsabilidad a la edad de oro que está anunciada para esta era del Aquarius, en donde se manifiesta el Hijo del Hombre. Es la era del Hijo del Hombre. Eso tiene unas connotaciones muy especiales. Ya no es la era del Hijo de Dios con el símbolo del Salvador mártir, sino que es la era del Hijo del Hombre, es decir, la sabiduría mucho más asequible al alcance de todas las personas, desde los niños, y entonces eso nos va a permitir que aprendamos a vivenciar, a practicar, que ese lenguaje esté inscrito y se manifieste en nuestras actitudes, en nuestras acciones, comportamientos, en la ciencia, en el arte, en la filosofía. Entonces esas similitudes, esas comparatividades entre las creencias, lo cual también trabajó de manera más especial el maestre David Juan Ferriz Olivares,
Son muchas estas comparatividades en que las diferentes tradiciones de sabiduría encontramos que dicen prácticamente lo mismo. Es el caso del Sermón de la Montaña, pronunciado por Jesús el Cristo, el cual a su vez es prácticamente la repetición del discurso de Benarés del señor Buda. No es sino leer ambos, no es sino tomar el cuidado de observarlos detenidamente y vamos a encontrar esas similitudes, esas correspondencias. Ya se conoce que en la época de Alejandría, donde había esa manifestación de sabiduría, herencia de toda esta cultura helénica, había monjes budistas que convivían con sus enseñanzas entre los primeros cristianos, con los gnósticos, con los grupos de esenios que había en Alejandría y con muchos otros sabios. También resalta el maestre de la Ferrer que el Yaldabash de los gnósticos, el Brahman Nirguna, el Ein Sof, etcétera, es decir, hay otras denominaciones similares, son variadas expresiones que pueden traducirse por Dios absoluto, el Dios en su sentido de lo absoluto. Entonces no es exclusivo de la tradición hebraica, tampoco del hinduismo, sino que también está entre los gnósticos. Y agrega, mientras nosotros decimos creador en el catolicismo, en el cristianismo, otros dicen Ishvari, otros dicen Shaddai o Demiurgo, de manera que tampoco tiene importancia si pronunciamos Gut, God, Bhagavad, Dieu en francés, Jehová o Dios. He ahí pues un tema que invitamos a que ustedes estudien. Es un tema muy especial, esa comparatividad entre las creencias, ya que hoy en día tenemos los cursos de religiones comparadas, en donde vamos a poder volvernos a entender los seres humanos los unos con los otros, así tengamos a nuestro lado una persona que practica otra religión, tiene otra creencia, pero si nos ponemos a hablar con ella, de pronto seguramente vamos a encontrar que hay puntos de contacto, puntos de unión, expresiones similares. Entonces, vemos aquí un panorama muy de síntesis de esta era que al reunir las diferentes sabidurías, los diferentes textos de sabiduría, encontramos que en diferentes regiones del globo, en diferentes épocas, en diferentes culturas, la enseñanza es la misma, solo que expresada de una manera diferente, con otro lenguaje. Tenemos entonces también un tema supremamente especial que nos llega coincidiendo con el advenimiento de la era Aquarius. En 1947 se descubren los conocidísimos rollos del Qumran de este grupo
proveniente de la tradición mosaica, los esenios, de los cuales hoy se estudia bastante. Sobre Qumran se han hecho estudios también muy interesantes y se descubrieron estos rollos y lo interesante también es que inmediatamente se reunieron representantes de varias religiones para estudiarlos. No es que cada uno haya cogido y se los haya llevado para estudiarlos a su manera, a su acomodo, dentro de su lugar de reunión, sino que hubo judíos, hubo protestantes, hubo católicos que se reunieron para estudiarlos. Y hoy en día, pues tenemos que estos rollos están publicados en Internet, están al público, y también está el conocido museo en Israel, que resguarda estos tesoros de sabiduría provenientes de los esenios. También para la misma época se descubren los textos gnósticos de Nag Hammadi en Egipto, escritos en copto, que también arrojan interesantísimas luces para los estudiosos, para los investigadores, porque nos van a ampliar el panorama tanto del sentido de la espiritualidad, del sentido de la realización espiritual, como del sentido de cómo cultivar el espíritu en función de una sabiduría. Hablamos de sabiduría a diferencia del conocimiento. La sabiduría implica ya un cultivo de nuestro espíritu con base en el conocimiento. Sabiduría significa aprender a tener autocontrol, significa tener un entendimiento más profundo de cómo está operando las leyes en el universo, en nuestro mundo, en nosotros mismos, en la naturaleza, y así sucesivamente. Y también hacia los años 70, si no estoy mal, 70, 80, apareció el conocido Evangelio de Judas, que pues ha sido motivo también de debates intensos, ya que va a sumarse a las pruebas que ya había acerca de que probablemente Jesús el Cristo hace 2000 años no murió en la cruz, sino que Judas se sacrificó históricamente para que Jesús el Cristo pudiese construir ese símbolo del Salvador mártir, por lo que correspondía con una era de martirio. Pero hoy, con la llegada de la era del Aquarius, ese relato ya se va a ir superando para poco a poco reconocer que muy seguramente Jesús el Cristo, el avatar de la era de los peces de Piscis, no murió en la cruz y por lo tanto no tuvo esa pasión tan cruenta que fue necesario instituir para que, como se sabía que los seres humanos se íbamos a pasar por una etapa bien difícil de dolor, de sacrificio, de, bueno, de tantas situaciones tan dolorosas, pues se necesitaba como un referente en la divinidad que hubiese pasado por algo similar. Entonces es muy importante tener esto en cuenta.
Se indica en este capítulo dedicado a la Biblia como el libro de los tesoros, el libro que guarda toda una serie de secretos, que es importante entonces, como estamos viéndolo, la búsqueda de la verdad sin dogmas científicos, sin dogmas filosóficos, sin dogmas religiosos, en lo posible. Algunos podrán irlo logrando, otros de pronto no tanto. Por eso respetamos todas las creencias, respetamos a las personas que todavía mantienen un dogma, eh, y a la vez proponemos que los dogmas sean estudiados incluso a la luz de la historia, como lo hace Eric Fromm en uno de sus importantísimos libros, El dogma de Cristo, que les invitamos a leer. Allí él va mostrando cómo se vive el proceso del dogma de Cristo, la figura de Cristo, durante los primeros siglos del cristianismo y más adelante en la medida en que van sucediéndose los concilios. Entonces vamos a ver finalmente unos ejemplos. Voy a remitirme a unos ejemplos de cómo están escritos los libros de sabiduría, repito, basados, esta conservación de esta tradición es por la organización iniciática que se mantiene viva durante toda la historia de la humanidad. En las eras positivas como la presente, abre sus puertas al público. En las eras negativas como la anterior, los centros de maestros funcionaron de manera oculta. Y de ahí la necesidad también de ocultar en unas etapas, en unas eras precesionales, las enseñanzas y en otras eras, pues aclararlas más al público. En relación a la Biblia, dice el maestre de la Ferrier en el libro negro de la francmasonería, que San Jerónimo, que sabemos fue quien tradujo la Biblia griega al latín, dice San Jerónimo, a pesar de sus serias intenciones, aquí también hacemos un llamado a estudiar la historia de cómo se fue constituyendo la Biblia. San Jerónimo, a pesar de sus serias intenciones y de su gran espíritu, cuando hizo la traducción latina después del texto hebreo, no pudo penetrar hasta el sentido primitivo del texto y aún si lo hubiese hecho, habría callado. Era la época del callar, la época del silencio en la enseñanza, la época también del cierre de la iniciación y de los colegios de maestros al público. Más adelante, en el mismo libro, vuelve a referirse a San Jerónimo y dice que la traducción de San Jerónimo, llamada Vulgata, repito, él la tradujo de la traducción que se había hecho por parte de los 70 al griego, y esta traducción de los 70 al griego provenía de la conocida Biblia hebrea. Fue vertida del hebreo. Él la virtió del hebreo y calificada como versión de los 70, que más justamente sería de los 72 rabinos. Abramos un paréntesis para decir que San Jerónimo, que conocía la gnosis y la cábala, ha introducido
intencionalmente interpolaciones en la Biblia que ocultan a los ojos profanos parte de la enseñanza esotérica. Entonces, remitámonos. Estamos entonces aplicando de manera básica, sencilla, el método de búsqueda de la verdad mediante una serie de observaciones, primero de referencias literarias, remitámonos a la historia de la Vulgata latina, de la versión de San Jerónimo, de la versión de los 70, como luego también se constituyó la, la Biblia canónica o los textos canónicos, los evangelios canónicos que solo fueron reconocidos cuatro, cuando hoy en día sabemos que hay más de 20 diferentes evangelios, que en aquella época de Jesús o recién desaparecido Jesús, se escribieron otros evangelios. Aquí en esta parte, el maestre de la Ferrier nos recuerda de la existencia de los hierógrafos cristianos, así como los escribas caldeos y egipcios, los Hartumim, de los cuales hablan el Génesis y el libro de Daniel, eran guardianes de los secretos de los doctores especializados en la composición de las escrituras misteriosas, cuyo desciframiento debía permanecer cerrado, prohibido a los profanos. Yo me puse en la tarea de averiguar acerca de si existen referencias sobre estos hierógrafos cristianos. Y efectivamente, si las hay, son los escritos de los padres de la iglesia, de la llamada patrística, como en San Ignacio de Antioquía, Ireneo de León y Eusebio de Cesarea. Ellos hacen referencia a los hierógrafos, lo mismo que la didascalia o didascalía apostolorum. Esto es un texto que escribe Jesús Nieto Ibáñez sobre la historia antigua del cristianismo y que ustedes lo pueden consultar en internet. Muy bien, entonces tenemos aquí ese panorama. Repito, es bueno remitirse al anterior que fue publicado, fue presentado el 20 de noviembre recientemente, en que hacemos referencia a otros aspectos relacionados con el tema de la Biblia, Templo de los Secretos. Y finalmente entonces tenemos acá una indicación muy especial, también dada por el maestre de la Ferrier en El propósito psicológico 24, la francmasonería, en la edición de Niza. También le encontramos acompañando al libro negro de la francmasonería por indicación que él mismo por carta le dio a su discípulo y primer exégeta, el maestre David Ferris Olivares, en donde dice lo siguiente. Él se está refiriendo y aclarando el pasaje de Mateo en el capítulo 16, versículos 17 y 18, que ustedes perfectamente pueden consultar. Dice, enseguida Jesús indica, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Aclara inmediatamente el doctor de la Ferrier. Naturalmente se trata de llaves simbólicas, visto que Jesús no poseía ningún tipo de iglesia material. Es decir, él ni le habían regalado, ni había construido con sus discípulos
un edificio para consagrarlo a la divinidad de manera material, es decir, ningún templo construido por manos de hombre. Y no tenía entonces ninguna necesidad de dar llaves con el fin de abrir ningún tipo de puerta de madera o de hierro de uno de estos supuestos templos o iglesias. Dicho de otra manera, Jesús remitió fue bases de enseñanza. Aquí viene entonces la conexión. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, es que te daré enseñanza para poder acceder al reino de los cielos, es decir, al reino del Espíritu, acceder a la enseñanza profunda de iniciación mayor que permite al ser humano autoconocerse más profundamente, autocontrolarse y ir poco a poco transmutando para alcanzar nuevos estados de conciencia. Entonces él remitió llaves del lenguaje, que fue lo que vimos en este programa del 20 de noviembre. Fórmulas, es decir, en el mismo sentido que le damos el valor a pi, cuando estudiamos geometría, ya en el colegio la estamos estudiando, entonces el valor de pi nos permite encontrar la superficie de un círculo. Es decir, una de estas enseñanzas, una de estas llaves del lenguaje, de fórmulas iniciáticas o simbólicas, nos va a permitir encontrar la realización mayor, la realización más profunda. Jesús traspasó a su discípulo una iniciación para transmitir a los otros. Y como en algunas ocasiones lo hemos dicho también, todos nos estamos iniciando de una manera u otra. Unos se inician en el deporte, otros en el ejercicio, unos se van iniciando en una alimentación sana y saludable, sana y nutritiva, en el vegetarianismo, otros se van iniciando en el estudio de los libros de sabiduría. Hoy, por ejemplo, se reconoce y se está estudiando muchísimo las lecciones dadas por el poeta Rumi, el persa, porque hay un anhelo de sabiduría, hay un anhelo de reconocer el valor de la sabiduría por parte de la humanidad. Por eso también no es extraño que encontramos en las universidades, aquí en Bogotá se dicta en las universidades como cursos anexos religiones comparadas. Eso se viene haciendo ya hace unos 20 años más o menos, o de pronto un poquito más. Entonces nos iniciamos en nuevas posibilidades de desarrollar nuestro ser, comprender todos los alcances que tiene nuestro espíritu a través de estas lecciones de sabiduría. Y veíamos también en programas anteriores cómo no hay que tomar a la letra estas lecciones porque a veces son bastante peligrosas, bastante inapropiadas tomarlas a la letra porque entonces se va a aplicar lo que se interpreta de manera literal a la gente. Por eso se terminó sacrificando animalitos en el templo. Y lo que dice la enseñanza es que aprendamos a controlar nuestros instintos animales. Gran diferencia, tremenda diferencia. Y así también muchos otras indicaciones. Se habla de beber vino y no se trata, por supuesto, de tomar alcohol ni de embriagarse, sino al contrario, vino en la antigüedad significaba el valor del saber.
de la sabiduría. Embriagarse de la sabiduría es beber vino, ¿no? Entonces, gran diferencia, gran diferencia. Entonces, cuando volvamos a leer un texto de un libro sagrado o cuando recordamos un texto del libro sagrado, procuremos ir más a su sentido interno, a su sentido psicológico, a su sentido simbólico, porque el texto, al dar una enseñanza, lo hace muchas veces, en la mayoría de las veces, con un lenguaje cotidiano, como cuando tomamos el Bhagavad Gita y encontramos que Krishna dialoga con Nagarjuna, su discípulo, y lo está preparando para una batalla. Y jamás ningún sabio va a proponer nada agresivo, no va a proponer el que nos matemos los seres humanos, eso jamás, sino que lo está preparando para aprender a dar la batalla consigo mismo, con sus instintos, con sus debilidades, con sus preocupaciones, con las sombras de su inconsciente, como muy bien lo aclaró Carl Gustav Jung, ese arquetipo de la sombra. Y no hay que, digamos, representarlo bajo la forma de un monstruo, sino también ver que tenemos esas sombras cuando terminamos tomando una actitud inapropiada que a veces se nos vuelve costumbre y realmente no nos ayuda a evolucionar. Entonces, este ha sido un panorama que nos permite acercarnos a este campo, a este aspecto de la iniciación, el de iniciarnos en la lectura apropiada de los libros sagrados. Es también interesantísimo el leer el Popol Vuh de los antiguos mayas y así sucesivamente. Entonces, este es un panorama enriquecedor que, como decíamos, ayuda para que se instaure el entendimiento entre los seres humanos, respetando las diferentes creencias, respetando las diferentes religiones, porque en el fondo, si esculcamos con cuidado, si vamos a con atención, observando con atención lo que dice un texto de una corriente con el de otra, pues vamos a encontrar muchas similitudes. Bueno, entonces continuaremos con otros temas de esta serie. Agradecemos su atención, agradecemos sus saludos, agradecemos también sus comentarios que ya están apareciendo en el Facebook, apareciendo en YouTube. Les agradecemos sus preguntas y recordamos a quienes se les facilite aportar hacer su aporte económico voluntario para que nosotros podamos seguir pagando el servicio de esta plataforma de Zoom, con la cual estamos llevándoles a todos a ustedes estos programas. Hemos vuelto a los domingos. Vamos a continuar entonces con los domingos y les deseamos una Navidad, ojalá más espiritual, volver nuevamente al espíritu original de la Navidad, procurar no dejarnos avasallar por ese sentido materialista al que hemos terminado llegando. Hemos llegado a darle a la Navidad, a una festividad sagrada, un sentido demasiado materialista. Entonces podíamos ir proponiendo en familia que otro tipo de
manera de celebrar la Navidad podemos hacer. No tenemos que dejar de vestir el pesebre, no tenemos que dejar de vestir el árbol. Podemos seguir haciéndonos regalos con sabiduría. O sea, ¿cómo voy a darle un regalo a mis hijos o a mi pareja, a mi padre, a mi madre, que les ayude en su evolución, que les favorezca y no cualquier cosa, ¿sí? Regalar por regalar. O a veces regalos muy costosos que no tienen tampoco sentido, sino algo que ayude al niño a reflexionar, que ayude al niño a que haga observaciones y reflexione, eh, regalos que fomenten su espíritu eh, explorativo, investigador, artístico. Entonces hay maneras de lograrlo, por supuesto, y así nos integramos todos cada vez mucho más en familia. Entonces, los mejores deseos para todos y hasta próxima, la próxima ocasión, que va a ser este siguiente domingo, en que estaremos llevándoles a todos ustedes un nuevo tema, un nuevo tema sobre lo que implica y representa este TKC. Ven y ve, ven y constata lo que dicen los libros sagrados. Ven y constata lo que nos ofrece textos como la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento o cualquier otro. Bueno, que estén muy bien. Un gusto.